Voy a empezar este video confesando una traición, o una pequeña estafa si prefieres que usemos el lenguaje de los juzgados o de los timadores de poca monta que habitan en los rellanos de la literatura. Cuando diseñé el mapa de esta autopsia, cuando tracé el recorrido de estos videos que ves aquí, titulé este episodio 5 con una frase que me parecía muy sensata, muy de alguien que cree que tiene el control de su propia cabeza. El título original era ¿Cómo se construye una novela desde el duelo sin volverse místico? Me parecía una declaración de intenciones impecable, casi un eslogan publicitario para vender cordura en un mercado de locos. Quería hablarte de la escritura como una herramienta de gestión emocional y quería sobre todo mantenerme en el terreno seguro de la psicología y la técnica narrativa. Quería convencerme de que se puede escribir sobre la muerte de una madre manteniendo los pies en la tierra, con el raciocinio intacto y la sintaxis bien peinada, y sin caer en esa especie de delirio espiritual que a menudo nos asalta cuando perdemos a alguien que era literalmente el suelo que pisábamos. Pero entonces, tú lo sabes bien porque me has visto tropezar, me puse a escribir. O mejor dicho, me puse a intentar escribir, y me di cuenta de que me estaba mintiendo. Me di cuenta de que ese paréntesis del título, ese sin volverse místico, era una absoluta estupidez, una defensa cobarde contra lo inevitable. Si algo he aprendido a golpe de teclado e insomnio a lo largo de estos meses, es que es imposible escribir a fondo sobre el duelo sin volverse, de alguna manera, un místico. Y no me refiero a ver a la Virgen en una tostada, ni a comprar cristales de cuarzo por Amazon para alinear mis chakras. Me refiero a algo más radical, salvaje y, curiosamente, más útil para la literatura. Me refiero al misticismo como una estrategia de supervivencia y como una técnica narrativa. He tenido que cambiarle el nombre a mi novela, ¿sabes? Ya no es ese proyecto ordenado que imaginé al principio. Ahora la llamo la novela imposible. Y no es un nombre poético, es una descripción técnica de mi fracaso cotidiano. Llevo meses intentando que las piezas encajen y lo que he descubierto es que la estructura que yo quería imponerle a mi dolor era simplemente un traje de madera. Durante este tiempo, mientras grababa los vídeos anteriores y fingía tener una hoja de ruta, estuve trabajando en varias historias que pensaba que serían el corazón de mi ficción, o al menos parte de este. 3 órganos que intenté trasplantar a este cuerpo literario que estoy diseccionando. La historia de una elefanta que asiste a la muerte de su matriarca, en una charca de fango que se seca, una meditación de la memoria genética y el peso de los huesos, otra sobre un hombre que intenta ahogar una vela en una cubeta de agua para descubrir que el fuego sigue ardiendo, desafiando las leyes de la física y de su propia cordura. Y una última de alguien que tuvo que enterrar a su madre a través de una pantalla de Zoom, mientras el mundo se asfixiaba bajo el protocolo y el miedo de la pandemia. Yo estaba convencido de que estas historias eran parte de la novela. En el taller de Juan Pablo de Villalobos al que asisto desde hace un año, me senté ahí con mis compañeros esperando que me dijeran que había encontrado el hilo negro, pero el veredicto fue un balde de agua fría. No encajaban. Eran ficciones que intentaban rodear el dolor sin tocarlo. Eran bellas, técnicas, pero estaban separadas de mi respiración. Juan Pablo y los demás tenían razón. Los textos no fluían porque estaba tratando de ser un escritor en lugar de ser simplemente el hijo que se desmorona. Así que he tomado una decisión que es en sí misma un acto de rendición. Voy a seguir con la forma del diario. Todo lo que te cuente de ahora en adelante, estas historias de elefantes, velas imposibles y duelos por satélite, entrarán en la novela solo como proyecciones, como sueños o descartes de un diario que registra el proceso de querer escribir una novela sin conseguirlo del todo. La novela ahora es el relato de mi propia incapacidad. Es el registro de cómo me siento frente al MacBook después de perder el tiempo en Grindr, mientras el dolor me late en las sienes como un tambor de guerra. He decidido que la novela será la historia de este fracaso, la autopsia de una novela que se niega a ser novela. Y es acá donde entra Simon Critchley y su libro sobre el misticismo, que se ha convertido en mi mapa de navegación por este naufragio. Lo que he encontrado allí no es un manual para iluminados, sino una caja de herramientas brutal para cualquiera que esté intentando narrar lo inefable. Critchley dice que el misticismo no es necesariamente una conexión con Dios, sino una experiencia del límite del lenguaje. Es lo que sucede cuando te das cuenta de que las palabras que tienes a mano no sirven para describir lo que te está pasando.
cuando dices mi madre ha muerto y sientes que la frase es un traje que te queda 3 tallas pequeño. El místico es aquel que ante la imposibilidad de decir la verdad con el lenguaje ordinario decide balbucear, decide arder, decide habitar la grieta. Yo quería ser un escritor sensato, quería ser un arquitecto de la memoria, pero la muerte de mi mamá me ha obligado a ser un místico a la fuerza. Él define el misticismo no como una fe ciega, no como una creencia, sino como la búsqueda del éxtasis. Pero ojo, acá las palabras tienen trampa. Cuando decimos éxtasis solemos pensar en una felicidad extrema, en un placer desmedido o en esa pastilla que se tomaba en las discotecas de los 90. Pero Critchley nos lleva a la etimología griega de la palabra. Éxtasis significa literalmente estar fuera de uno mismo, salir de la posición estática, desplazarse, dejar de ser el centro de tu propia experiencia. ¿Y no es eso exactamente lo que es el duelo? Si lo pienso un momento, cuando recibí la noticia de la muerte de mi madre, lo primero que sentí fue un extrañamiento radical. Sentí que el mundo se había desencajado, que yo ya no ocupaba el mismo lugar en el espacio, que mi yo de siempre, ese constructo social y psicológico que uso para pagar impuestos y saludar a los vecinos, se había disuelto. El dolor te expulsa de ti mismo, te disocia y te pone en un estado de éxtasis forzoso. De repente era un observador de mi propia vida, una cámara que flota en una esquina de la habitación, viendo cómo ese tipo que se parece a ti llora y se limpia los mocos. Critchley escribe una frase que me parece demoledora. La adultez es la abdicación del éxtasis. Nos pasamos la vida construyendo un yo sólido, una identidad blindada, una coraza de adulto funcional que sabe dónde están sus límites y no se deja arrastrar por lo desconocido. Abdicamos de esa capacidad de salirnos de nosotros mismos porque da miedo, porque no es práctica, porque hay que ir a trabajar. Pero el duelo es una revolución que te devuelve el éxtasis a patadas. Rompe la lógica del mundo adulto y te lanza de nuevo a ese estado de vulnerabilidad absoluta, donde las fronteras entre tú y el mundo que te rodea se vuelven porosas. He tenido que aceptar que la escritura no es un monumento a lo que fue mi madre, sino una necropsia de lo que todavía me duele. Escribir desde el duelo es, dice Critchley, una transición del mundo del dolor a una especie de quietud susurrante. Pero para llegar allí primero tengo que hundirme en el barro, aceptar que la novela es un cadáver, que soy el forense y a ratos me olvido de que el muerto es mi propia madre. Yo estaba intentando escribir este libro desde la adultez, desde el control, desde la técnica. Estaba intentando narrar la muerte de mi madre sujetando las riendas del relato con mucha fuerza, decidiendo qué contar y qué callar, estructurando capítulos como un arquitecto sensato. Pero la novela no funcionaba. Era un ejercicio de estilo frío y distante. No funcionaba porque yo estaba intentando meter una experiencia de éxtasis, una experiencia de disolución del yo dentro de una estructura rígida. Para que esta historia respirara, para que la voz de mi madre pudiera aparecer en el texto, no como un recuerdo edulcorado, sino como una presencia viva, yo tenía que aceptar ese estado de estar fuera. Tenía que dejar de ser el dueño de mi casa mental. Tenía que convertirme en un místico a mi pesar. Y esto me lleva al segundo concepto clave que he sacado de Critchley y se ha convertido en una especie de piedra angular de mi proceso actual. La decreación. Es un término que viene de la filósofa y mística francesa Simone Weil, una mujer que llevó la empatía y el pensamiento hasta unas consecuencias físicas aterradoras, y que luego fue retomado por la poeta canadiense Anne Carson. La decreación es básicamente el proceso de deshacer el yo, de quitarse uno de en medio. Weil decía algo así como que nosotros, con nuestro ego, con nuestra personalidad ruidosa y demandante, estamos bloqueando la luz. Somos el obstáculo que impide que la realidad se manifieste tal cual es. Para ver la verdad, para ver a Dios, o en mi caso para ver a mi madre, para ver la esencia de su pérdida, tengo que apartarme, tengo que decrearme. Y acá está la paradoja más jodida a la que me enfrento como escritor. Porque escribir, publicar, grabar estos videos es por definición un acto de afirmación de mi ego. Critchley cita a Anne Carson diciendo que ser escritor es construir un centro de yo grande, ruidoso y brillante. Mírame. Estoy aquí delante de una cámara hablando de mi novela, de mi dolor, de mi proceso. Soy un monumento a mi propio ego. Y sin embargo, la literatura que me interesa, la que intento desesperadamente alcanzar con este libro, exige lo contrario. Exige que yo desaparezca, que mi voz, mi estilo, mis opiniones, mi ingenio,
se retienen para dejar paso a otra cosa. La decreación es la técnica de edición más brutal que me he encontrado. No se trata de quitar lo que sobra, sino de quitarse a uno mismo. Confieso que he tenido muchas dudas con la idea original de la novela. Eso de la transmigración de la conciencia a la materia inerte me parecía en mis momentos más cínicos una fantasía de duelo mal digerida, un deseo de hijo que no acepta que mamá se fue y punto. Pero entonces, leyendo a Critchley, me encontré con el concepto del materialismo místico y de repente me sentí menos solo. Critchley dedica capítulos enteros a figuras como Julian de Norwich, una anacoreta inglesa del siglo XIV, y a la escritora contemporánea Annie Dillard. Y lo que une a estas dos mujeres, separadas por 6 siglos, es que encuentran lo divino no en un cielo abstracto y lejano, sino en la materia bruta, en lo más pequeño y despreciable. Julian de Norwich tiene una visión famosa en la que Dios le muestra todo lo que existe, todo el universo creado, y ella ve que es una cosa pequeña, redonda, del tamaño de una avellana, que cabe en la palma de su mano. Dillard, por su parte, escribe un libro impresionante llamado Holy the Firm, donde encuentra lo sagrado en una polilla que se quema en la llama de una vela, o en el rostro quemado de una niña tras un accidente aéreo. Lo que estos textos me enseñaron es que mi intuición no era un delirio de dolor, sino que se inscribe en una tradición filosófica potente que podríamos llamar realismo radical. El misticismo en esta vertiente no es escapar del mundo físico para irse a un plano astral, sino mirar el mundo físico con tanta intensidad, con tanta tensión, que éste empieza a revelar su vida oculta. Es lo que decía William Blake de ver el mundo en un grano de arena. Cuando yo planteo en la novela que mi madre podría ser parte de la estructura molecular de la mesa del comedor, o que su ansiedad se ha quedado atrapada en la electricidad estática de una manta, no estoy escribiendo fantasía, estoy haciendo un ejercicio de hiperrealismo afectivo. Estoy diciendo que la materia no es un decorado inerte donde transcurren nuestras vidas humanas. La materia es el archivo de nuestras emociones. La materia recuerda. Los objetos que tocamos, las casas que habitamos, se impregnan de nosotros. ¿Quién no ha sentido al entrar a una habitación de alguien que acaba de morir que el aire allí tiene una densidad diferente? ¿Quién no ha sentido una descarga eléctrica al tocar un objeto que perteneció a un ser querido? La ciencia dirá que es sugestión. El misticismo materialista dice que es real, que hay continuidad entre la conciencia y la materia, que no somos fantasmas dentro de una máquina, sino parte del mismo tejido vibrante que forma las estrellas y el barro. Y aceptar esto, escribir desde esta convicción, ha sido liberador. Critchley habla de cómo en la devoción medieval los objetos, las reliquias, las imágenes, los trozos de hueso, no eran meros símbolos, eran la presencia, tenían agencia, actuaban. Yo quiero que en mi novela los objetos tengan la misma agencia, que una taza de café no solo sea un recipiente, sino un acontecimiento. Que la luz de la tarde entrando por la persiana no solo sea una iluminación, sino la visita. Al volverme místico en este sentido, al bajar a Dios del cielo y meterlo en el barro, encontré la manera de hacer que mi madre siga presente sin convertirla en un fantasma de sábana blanca que arrastra cadenas. Ella no se fue al cielo de las estampitas, ella se fue a las cosas, se dispersó en la materia. Y mi trabajo como escritor es ir recogiendo esos pedazos dispersos, no para recomponerla como era antes, porque es imposible y sería monstruoso, sino para aprender a relacionarme con su nueva forma de existencia. El cuarto y último concepto que quiero robarle a Critchley es el de la escritura como inmolación. Él usa una imagen de Annie Dillard que se me quedó grabada a fuego, la polilla que vuela hacia la vela. La polilla se siente atraída por la luz, se mete en la llama, se quema y se consume. Al hacerlo, alimenta el fuego para que la luz siga brillando un minuto más, un segundo más. Y Dillard dice, el escritor es la mecha, no la llama, o mejor aún, el escritor es la polilla. Escribir esta novela, escribirla de verdad, desde esta decreación y este materialismo místico, no es un acto de preservación. No estoy escribiendo para sentirme mejor ni para cerrar el duelo, como dicen los terapeutas y yo mismo he creído. Estoy escribiendo para quemarme, estoy escribiendo para consumirme en el acto de mirar. Hay una frase brutal en el libro de Critchley. O la vida del escritor se consume en la obra o la obra falla. Esto es lo que me aterra y a la vez electriza. Si quiero que la imagen de mi madre brille en estas páginas, si quiero que su presencia sea real para ustedes los lectores,
Yo tengo que estar dispuesto a hacer la mecha que se consume. Tengo que estar dispuesto a gastar mi dolor, a gastar mi memoria, a gastar mi propia identidad en el proceso. No me puedo guardar nada para la vuelta. No hay vuelta después de escribir un libro así. No vuelves a ser el mismo. Te chamuscas. Sales con menos yo. Ese es el trato, ese es el pacto fáustico de la literatura de verdad. Si quieres traer fuego, tienes que traer combustible. Y el combustible eres tú. O sea, soy yo. Por eso ahora que narro la novela Imposible, ese diario que se ha impuesto a mis intentos fallidos por novelar, contando otras historias, intento no protegerme, intento no usar ninguna técnica como escudo. Intento ir hacia la llama como la polilla de Dillard. Sé que me va a doler, sé que voy a pasar malas noches, sé que voy a llorar sobre el teclado y me voy a sentir patético, pero también sé que solo si quemo esa parte de mí, solo si sacrifico mi comodidad y mi pudor, surgirá esa luz extraña, esa luz que respira, que busco desesperadamente. Fíjate lo que me pasó con una de estas historias descartadas. Yo quería escribir sobre la memoria de los elefantes, sobre esa capacidad casi sagrada que tienen de reconocer los huesos de sus muertos. Me pareció una metáfora elegante del duelo. Pero la elegancia es a menudo una forma de censura. Al intentar convertir el dolor en una fábula sobre paquidermos, lo que estaba haciendo era huir. Estaba intentando que el fango de una charca limpiara mi propia suciedad. Juan Pablo Villalobos y mis compañeros me hicieron ver que esa distancia era una trampa. Ahora en la novela Imposible esta historia ya no es independiente. Es una anotación del diario, el registro de una tarde en la que no pude dejar de pensar cómo los animales se despiden mejor que nosotros. Mientras yo miraba las fotos de mi madre en el móvil, esas que guardo en un álbum que casi nunca me atrevo a abrir. Esa historia es ahora el síntoma de mi parálisis creativa y eso paradójicamente la hace más real. Es un pedazo de mi propio desmoronamiento. Es el balbuceo de quien sabe que no puede explicar la pérdida, así que se la inventa en otros cuerpos para ver si así duele menos. Pero no duele menos. Solo duele de otra forma. Lo mismo sucede con la historia del hombre que intenta ahogar una vela y descubre que el fuego sigue ardiendo bajo el agua. Era en realidad una versión deformada de mi propio padre o de mí mismo, intentando silenciar un recuerdo que tiene vida propia. El misticismo de Critchley nos habla de lo sagrado doméstico, de cómo los objetos más vulgares, un ticket, unas llaves, una vela de panteón, se cargan de una energía que la lógica no puede explicar. Si mi novela no puede ser una estructura perfecta de capítulos y arcos dramáticos, entonces será un inventario de estos objetos sagrados. Será una mística de lo cotidiano. Porque a veces para contar la verdad más íntima no basta con ser un buen escritor. Hay que atreverse a visionar, a ver lo que hay en el reverso de la realidad. Hay que aceptar que si la novela se me resiste, es porque estoy intentando domesticar algo que es por naturaleza salvaje, espectral. Esa historia de la vela era la imposibilidad de apagar el pasado. Contar que escribí esa historia y la descarté me resulta más honesto que simplemente meterla en medio como un jueves. La literatura hoy, al menos la que a mí me importa, no está en el resultado, sino en la herida que deja el intento. Escribir esta novela desde el diario, exponiendo mis miserias, mis distracciones, mis dudas sobre si estoy haciendo el ridículo o si todo esto es una performance autodestructiva, es mi forma de decreación. Estoy destruyendo al autor para dejar que hable el hijo que no sabe qué hacer con las cenizas de su madre. La mística es un balbuceo, un tartamudeo frente al abismo. Y este guión, este diario que estoy escribiendo, son mi balbuceo. Y la novela Imposible ahora da cuenta de eso. No como una ficción bien armada, sino como el testimonio roto de alguien que estuvo allí, mirando la pantalla sin saber si debía llorar o refrescar la página. Tú que me escuchas, que estás ahí al otro lado de la pantalla, quizá creas que esto de volverse místico es otra forma de evasión. Pero es todo lo contrario, al menos por ahora. Es una forma de atención radical, es mirar el dolor tan de cerca que empieza a arder. Mi mamá no es un personaje, aunque a veces lo parezca en mis borradores. Es una presencia que desbarata cualquier intento de ficción tradicional. Por eso la novela quiso ser este diario, este registro de una derrota que se niega a callar. Quizá el éxito de una novela sobre el duelo no es terminarla, sino habitarla el tiempo suficiente para que el dolor se transforme en otra cosa. Escribir esta novela Imposible es mi forma de resistencia contra el silencio tóxico que me habitó durante 3 años.
Es mi forma de decir que, aunque no sé cómo continuarla o terminarla, no voy a dejar de exhumarla. Porque el cadáver de mi madre, el de la versión de mí que murió con ella, y el de todas las historias fallidas que he escrito intentando que sean la novela, están aquí, bebiendo de mi café y cambiándome los libros de sitio. Y yo no tengo otra opción que sentarme a negociar. No es un ejercicio de autoayuda, te lo prometo. Es un acto político de reafirmación de la memoria. Convertir el dolor en una conversación colectiva, en una necroescritura, donde tus ideas y las mías se mezclen hasta que ya no sepamos de quién es la herida que estamos intentando cerrar. Te presento hoy estos fragmentos de elefantes y velas, no para que admires mi imaginación, sino para que veas los escombros de mi proceso, para que veas que la ficción a veces es solo un biombo que ponemos para no ver el cuerpo desnudo de la realidad. Pero hoy he decidido quitar ese biombo. Hoy la novela es el diario del derrumbe. Al final, este viaje desde el silencio del trauma hasta el silencio de la contemplación, como dice Critchley, requiere que pase por el camino intermedio de la narración, por muy rota y balbuciente que sea. Necesito contarte la historia de la herida para poder algún día elegir libremente el silencio como un estado de paz y no como una prisión de dientes apretados. Así que ayúdame, dime, ¿qué piezas de este rompecabezas imposible te resuenan? ¿Qué parte de este misticismo a la fuerza te parece una estafa y qué parte te parece la única verdad posible en este mundo que nos pide que nos curemos rápido para seguir produciendo? No quiero ser un autor, quiero ser un testigo. Y quiero que tú seas el que te atestigua conmigo. Porque si te vas de aquí sintiéndote exactamente igual que cuando entraste, es que no me he quemado lo suficiente, o que tú llevas un traje de amianto demasiado grueso y en ese caso, mi bisturí no sirve de nada. Pero si has sentido, aunque sea por un segundo, que el lenguaje se te quedaba corto, que había algo en el aire que no podías nombrar pero que estaba ahí, vibrando entre nosotros, entonces estamos escribiendo juntos la novela imposible. Escribir una novela es una forma socialmente aceptada de hablar solo. Pero yo ya no quiero hablar solo. Quiero que este diario sea una fosa común de belleza y dolor. Un archivo contaminado donde todos estemos invitados a meter la mano. Porque escribir así duele, pero es la única forma que conozco de no volverme loco en el intento de seguir vivo. Espero tus ideas, tus objetos sagrados, tus dudas. No me dejes solo con mis muertos, porque este cementerio es demasiado grande para un solo forense. Ayúdame a que esta autopsia sea al menos un acto de justicia poética. Dime qué ves tú en la oscuridad de tu propia habitación, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el latido de lo que no pudiste decir. Al final, una novela no se termina, se abandona. Pero antes de abandonarla hay que asegurarse de que ha ardido lo suficiente como para iluminar el camino de regreso.